El balcón de servicios u oficina de atención a la ciudadanía, como se denomina en Sant Cugat, es un servicio integral de atención al ciudadano, que centraliza toda la información de los servicios y los trámites relacionados con el municipio. Esta centralización agiliza y simplifica la gestión de los trámites municipales a los técnicos y a los ciudadanos. Para los técnicos supuso, en principio, la unificación de todos los trámites que solicitaba la ciudadanía en un único punto de entrada, y eso facilitaba también después la distribución al resto de unidades de trabajo. Para el ciudadano, evidentemente, este único punto pues le facilita el no tener que desplazarse a diferentes locales, en dependencias de la administración para hacer el mismo trámite. Por ejemplo, antes se tenía que ir a servicios sociales para recoger un informe sobre si eres familia numerosa, después se tenía que ir a un técnico para pedir el volante de empadronamiento, y todo esto al final lo tenías que presentar en la oficina de registro. Todo esto se puede hacer de forma inmediata y directa ya en un único punto de encuentro, que es la oficina de atención ciudadana. El balcón de servicios facilita los pagos y sobre todo los procedimientos oficiales para conseguir permisos, como por ejemplo licencias de obras o de ocupación de la vía pública, acreditaciones, recursos, servicios o presentación de solicitudes. Este sistema también es una solución a la dispersión territorial y poblacional, ya que ofrece los servicios municipales de forma descentralizada a los usuarios, que viven en las zonas más alejadas del edificio principal. Estos pobladores cuentan con una oficina municipal en su zona, donde pueden hacer exactamente los mismos trámites que en la oficina central. Las ventajas son muy grandes, porque bueno, por todas las personas, sobre todo para las personas mayores, que son las que más problemas tienen de trasladarse de un sitio a otro, ¿no? Y luego, bueno, porque lo que también corresponde al dinero que te puedes gastar, claro, el tren vale dinero, el tiempo es importante. Para los mayores quizás no tanto el tiempo, pero sí el dinero, y para los más jóvenes el tiempo sí es importante, porque es tiempo que pierdes de trabajo y de cosas que tienes que hacer, ¿no? Hola, buen día. Hola, ¿Qué tal? buen día. ¿Cómo estás? Muy bien. ¿Cuánto tiempo sin verte? ¿Qué tal? Mira, se puede hacer todo igual que en el ayuntamiento, todo lo que tengas que hacer, vados, bolsas de trabajo, yo que sé, permisos de obra, o sea, cualquier cosa lo puedes pedir aquí. Ya digo, es lo mismo que el ayuntamiento, pero más pequeñito, más del barrio, más para la gente. Esto es posible porque existe una única información de cada trámite en todas las oficinas del municipio, las del edificio central y las diferentes zonas, e incluso en la web municipal. Vale, bueno, pues muchas gracias. Muy bien. A pasarlo bien, lo mismo te digo. Lo que nos permite trabajar en red es una base de datos única para todo el municipio del Ayuntamiento de Sant Cugat. Entonces, cualquier documento que se registre en la oficina de cualquier distrito, cualquier barrio, pues va todo a la unidad central del Ayuntamiento de Sant Cugat, y las unidades de trabajo desde allí ya lo tramitan. Por lo tanto, es lo mismo presentar un documento en una oficina descentralizada que presentarlo en el Ayuntamiento de Sant Cugat, exactamente igual. Debemos subrayar la importancia de la codificación según el cuadro de clasificación desde el registro. Este código único permite seguir fácilmente el documento hasta su fase de archivo, ya sea físico o electrónico. ¿Con esto qué se consigue? Pues que una solicitud y los documentos que van asociados desde el primer momento tienen un mismo código que les servirá para hacer el seguimiento durante toda su vida administrativa, mientras se tramita, y hasta incluso cuando llegan al archivo, facilitando el trabajo de los técnicos cuando tienen que buscar los documentos referentes a aquel expediente, y después en el momento ya de la consulta, una vez han pasado al archivo municipal. También facilita hacer estadísticas en función de las demandas de los trámites, la calendarización, las búsquedas. Todo esto permite a la administración planificar y valorar si se tienen que reforzar determinadas áreas o fechas concretas. La centralización y coordinación de las demandas permite unificar todas las peticiones de la misma tipología.
por ejemplo, de vía pública y tener un solo mapa o cronograma sobre qué ferias, actividades culturales, obras, ventas ambulantes hay en el municipio. Para los técnicos municipales, los que trabajan ya especializadamente en cada uno de los trámites, supuso también un logro muy importante la apertura de la oficina. ¿Por qué? Porque no solamente hacemos registro, sino que incoamos expediente, hacemos requerimientos de documentación, revisamos toda la documentación que se presenta y de esta forma la solicitud llega totalmente limpia y preparada al técnico para que comience su tramitación. Con eso se gana tiempo de cara al ciudadano y tiempo de cara al mismo técnico, que no tiene que dedicarse a unos trabajos que ya se hacen desde la propia oficina. Con este sistema, los usuarios y usuarias ya no tienen que dirigirse al personal del departamento que gestiona su petición, sino que lo tramitan directamente en el balcón de servicios. Esto evita interrupciones constantes a los técnicos y a los administrativos y permite organizar reuniones en los casos que sean necesarios. Cualquier usuario que quiera hacer un trámite en la administración puede concretar una cita previa con el balcón de servicios a través de internet o con una simple llamada, y así evitarse tiempo de espera y desplazamientos innecesarios. Los usuarios tienen una única información. Pueden consultar e introducir la documentación que tienen que presentar en la web y tienen un registro oficial de su solicitud. Además, como hemos comentado anteriormente, ya no tienen que ir al edificio central, ya que puede ser atendido en su distrito o zona. Este sistema también aligera el trabajo de la alcaldesa, que ya no tiene que gestionar y firmar todas y cada una de las solicitudes de los ciudadanos y dirigirlas a las diferentes áreas municipales. Con el balcón de servicios, los técnicos se encargan de enviar los trámites y peticiones directamente al área competente, liberando a la alcaldesa de cargas laborales innecesarias. Así pues, ella revisa, da el visto bueno y firma los documentos que ya han sido trabajados por los técnicos y tiene más tiempo para gobernar. La Oficina de Atención Ciudadana es una herramienta imprescindible para poder dar respuesta individualizada y personalizada a los ciudadanos, más de 90.000 ciudadanos que tiene Sant Cugat del Vallès. Nos permite y me permite a mí como alcaldesa pues dejar un poco de lado pues las tareas más burocráticas y poderme dedicar a la atención más directa con los vecinos y las vecinas, pues en las calles, en los barrios, en las plazas y en cada uno de los espacios de la ciudad que obligatoriamente pues una alcaldesa pues tiene que visitar y tiene que atender. No nos podemos olvidar del archivo, una pieza fundamental para el buen funcionamiento de esta oficina de atención integral que, claro está, también está centralizado y se rige por unos criterios únicos que determinan qué documentación se debe preservar y durante cuánto tiempo. El archivo también garantiza el buen estado de conservación de la documentación y a la vez permite tener un histórico de la gestión municipal y del municipio. Esta organización permite recuperar fácilmente documentos archivados hace años. El archivo es importante tanto para la población como para la administración, los propios trabajadores de la administración pública, porque si hay un sistema de organización de documentos establecido y sistemático, se puede acceder a la documentación rápidamente y recuperar esta información que es de todos los ciudadanos. Por tanto, estamos garantizando un acceso ágil, rápido, eficaz y eficiente. Estamos garantizando la transparencia, tanto para la ciudadanía como para propios trabajadores de la administración, que pueden también gestionar con mayor agilidad toda la información que dispone en la organización. Una vez finalizados todos los trámites, el personal del archivo, que cuenta con la formación y el conocimiento adecuado para hacer una buena gestión de este espacio, recibe la documentación y la guarda en el depósito. ¿Qué ventajas supone el balcón de servicios? Evita interrupciones a los técnicos. Unificación de la información. Ahorra tiempo y viajes a los usuarios y a las usuarias. Permite encontrar y consultar la información del pasado, el presente y el futuro fácilmente en el archivo. Descarga a la alcaldía de trámites burocráticos y le deja más tiempo para gobernar.